Mayoría por la negativa, presidente. Luego entonces viene don José Antonio Hurtado a la tribuna. Viene corriendo. Con su venia, señor presidente, compañeras diputadas, compañeros diputados, muy buenas tardes. Antes que dé lectura a mi reserva, voy a hacer un comentario respetuoso. Jamás va a ser violento. Le hago un llamado a la licenciada Leticia Araceli Salas Torres, directora general del Canal del Congreso. ¿Y saben por qué, compañeros? Porque van más de 3 veces que veo las noticias del Canal del Congreso y no se ve el gran debate que da la izquierda en este tema tan importante. Se debe caracterizar este canal por la imparcialidad. Con respeto, señor presidente, lo menciono. Muchas gracias. Continúe, diputado. El sistema de regalías establecido en la fracción primera del artículo 24 de la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos es a todas luces insatisfactorio por las siguientes razones. Los rangos de regalías internacionales en materia petrolera que cobran los gobiernos, de acuerdo a estudios realizados por el Fondo Monetario Internacional, oscilan entre el 10 y el 25% del precio del petróleo. El sistema de regalías propuesto en el artículo 24 de la Ley de Ingresos de Hidrocarburos se ubica entre el 7.5% del precio contractual del petróleo para precios menores o iguales a 48 dólares el barril y el 12.2% del precio del petróleo para precios mayores o iguales a 48 dólares por barril. La tasa efectiva tributaria para los contratistas privados, transnacionales y corporativos nacionales será del 7%, lo cual no compensará adecuadamente los bajos porcentajes de regalías establecidas por el artículo 24 de la ley en mención, debido a que es considerablemente inferior a la tasa tributaria legal del 30%, establecida por el Gobierno a través de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. El sistema de regalías establecido por la fracción primera del artículo 24 de la ley que nos ocupa no contribuye a maximizar la renta petrolera y contiene elementos para argumentar que cede de manera abusiva la renta petrolera a los privados. El objetivo de esta reserva es cambiar el sistema de porcentajes de regalías que establece el artículo de referencia, con la intención de proteger con mayor rigor cuantitativo la renta petrolera. Muchísimas gracias, compañeras, compañeros. Gracias, presidente. Gracias a usted. Doña Ana Lilia Garza Cadena. Con el permiso de la presidencia. Quiero aprovechar esta oportunidad en tribuna para destacar algunos de los beneficios económicos que el paquete de leyes energéticas traerá a todos los mexicanos. En primer lugar,
Tenemos que reconocer que esta reforma energética, al igual que muchas otras reformas estructurales que hemos aprobado en esta legislatura, tiene su origen en una legítima aspiración del pueblo mexicano de contar con unas condiciones de vida mejor. Para responder a estas necesidades, desde su campaña, el presidente Enrique Peña Nieto tuvo la visión de proponer cambios estructurales profundos y, en concreto, de transformar el sector energético para sacarlo de su estancamiento. Hay que recordar que desde la expropiación petrolera tuvieron que pasar 20 años para que México pudiera tener una ley reglamentaria al artículo 27 constitucional. Y que a esta ley solo se le han hecho 6 reformas a lo largo de sus 56 años de vida. Por su parte, la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica fue expedida en 1975 y hoy, a sus casi 39 años, solo ha tenido 7 reformas. Con estos 2 ejemplos se puede dejar claro que el marco jurídico del sector energético está obsoleto, está atrasado de la realidad. Es urgente un cambio de fondo que permita a nuestras empresas energéticas competir en condiciones equitativas con las compañías extranjeras y responder así a una competencia global, a la par de desarrollar una industria en beneficio propio para México, una industria de y para México. La entrada de compañías privadas al sector energético no implica, como se ha hecho tratar de hacer creer, que este sector se privatice o que sea entregado a manos extranjeras. Si esto fuera así, países como Cuba o Venezuela nunca hubieran permitido estos modelos en sus leyes, ya que, como todos sabemos, estos países, Cuba o Venezuela, son países con gobiernos de corte profundamente izquierdista. Por esto es que en el Partido Verde sabemos que el dictamen que hoy estamos discutiendo es una parte muy importante de la reforma, ya que toca la parte fiscal y de recaudación de sus ingresos. Este dictamen prevé la expedición de 2 nuevas leyes. Por una parte, la Ley del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y el Desarrollo, y también la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos. La primera es reflejo de esa visión internacional de la que hablé anteriormente. México ha sabido voltear a ver las mejores prácticas internacionales y aprender de los casos de éxito de otras potencias petroleras. En caso de esta ley, hemos tomado la experiencia exitosa de Noruega, adaptando a nuestro marco jurídico el esquema de fondo, operándolo como un fideicomiso. Por su parte, la Ley de Ingresos sobre Hidrocarburos busca concentrar todas las disposiciones relativas al régimen de ingresos que obtenga el Estado por estas mismas actividades. Para cerrar mi intervención, deseo expresar que el país necesita que su desarrollo energético vaya acorde con la agenda internacional. No debemos seguir estancados en modelos obsoletos que llegaron al final de su ciclo de vida. En 1938 era necesario que el país tuviera un monopolio en la extracción y en la exploración. Hoy, 76 años después, la realidad de nuestro país ha cambiado, como también ha cambiado la realidad global. En este entorno actual, competitivo y globalizado, no podemos quedarnos rezagados. Estamos conscientes de que esta reforma es solo el inicio y que su puesta en práctica arrojará los puntos que deban y puedan corregirse. Sabemos que toda ley es perfectible, pero también tenemos la certeza de que el esfuerzo legislativo que hoy estamos llevando a cabo en esta Cámara sienta las bases para que la transformación sea real en el sector energético. Termino, señor presidente. Para que México alcance el mismo nivel competitivo de las potencias extranjeras mundiales. Por estas razones, el Grupo Parlamentario del Partido Verde anticipa su voto a favor del presente dictamen. Por su atención, compañeros y compañeras, muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Doña Zuleima Huidobro, tiene usted el uso de la voz.
Gracias. Con su permiso, presidente. Aunque este dictamen propone que el Comité Técnico del Fondo comprenda 4 miembros externos al Gobierno, tampoco es del todo claro que el Comité Técnico vaya a tener voces efectivamente ciudadanas. Y es porque estos 4 miembros van a ser designados por el Ejecutivo Federal. Estos 4 miembros también deberán comprobar sus 10 años de experiencia, pero no se plantean criterios para asegurar su imparcialidad política. Basta con que no hayan estado involucrados en puestos públicos para poder ser designados. 2 años nada más. Y esto es a lo que a nosotros nos parece una moneda de cambio, porque la verdad es que este fondo va a ser una simulación. Todo va a ser dirigido desde la Secretaría de Hacienda y tampoco van a ser servidores públicos. Entonces, ¿cuál transparencia? ¿Cuál rendición de cuentas? Esto es, vuelvo a repetir, una simulación. Y sobre lo del 4.7% del Producto Interno Bruto, como yo lo entiendo, va a significar una entrada de particulares, pero no el rompimiento de la dependencia fiscal, por lo que el mantener la petrolización de las finanzas públicas, el objetivo del Gobierno, queda claro que exprimir a Pemex hasta el último recurso, dejando al fondo sin excedentes para generar ahorro de largo plazo e inversión. La chatarrización de la que estábamos hablando el otro día de la empresa en la que se va a convertir Pemex será solamente una cuestión de tiempo. Y en Movimiento Ciudadano esto no lo vamos a consentir, por lo que pedimos que se elimine una restricción que vulnere en lo más profundo las finanzas de Petróleos Mexicanos. Para ver si me puedo explicar. Me dieron un ejemplo muy claro, académicos, investigadores, ¿qué es lo que van a ustedes a aprobar? Es como vender una casa para hacer las compras en el supermercado. Eso es lo que van a aprobar con esto del fondo, el fondo que va a ser una simulación. Yo estoy esperando preguntas, respuestas, porque cada vez que me subo a esta tribuna siempre hago preguntas y no hay nadie que las pueda responder. Por eso también, ojalá alguien en esas curules me pueda decir si del bono especial que les van a dar por aprobar esta reforma, en algún momento, por no haber llegado en la mañana y no estar en el quórum reglamentario, se les va a descontar algo. Esa también sería una muy buena propuesta. Muchas gracias. Don Jorge Rosiñol Abreu, del PAN, tiene el uso de la voz. Buenas tardes, amigos de la mesa directiva, diputadas y diputados. El Partido Acción Nacional nació bajo el cobijo de 2 grandes ideales: la dignidad de la persona y el sentido de la nacionalidad. Creemos que la reforma energética que hoy se discute en el Pleno, a pesar de sus contrastes y su polémica, cumple a cabalidad con estos pensamientos. Los acuerdos que hoy discutimos incluyen también una agenda de suma importancia para las generaciones del futuro. En nuestro presente financiero, Petróleos Mexicanos ha sido una fuente sustancial para el desarrollo social y económico del país. Simplemente, sus ventas representan alrededor del 10% del Producto Interno Bruto Nacional y el 30% de los ingresos federales, que, por cierto, la mayor parte de esta producción y de estos recursos provienen de mi estado, de Campeche. Sin embargo, el petróleo es un recurso no renovable, por lo que implica al Estado mexicano asumir condiciones básicas de prevención financiera. En este sentido, el presente debe garantizar la estabilidad social y económica de las próximas generaciones. Para ello, la reforma energética
contempla la creación del Fondo Mexicano del Petróleo, el cual permitirá sostener de manera adecuada las finanzas públicas del país y, por lo tanto, el fortalecimiento económico de México. Por un lado, el fondo realizará las transferencias correspondientes al presupuesto de egresos, manteniéndose el 4.7% del PIB, y por otro, establecerá una cuenta de ahorro a largo plazo que podrá ser empleada por las generaciones futuras. No va a ser nunca más la caja del presidente y de Hacienda. Con esto, el PAN demuestra una vez más el interés por la transparencia y por la rendición de cuentas. De este modo, se asegurarán recursos financieros destinados al control educativo, al desarrollo social, a infraestructura y al mejoramiento de la calidad de vida de las mexicanas y los mexicanos. También, sin duda, tendrá un impacto muy significativo en el fortalecimiento de Pemex. Doña Karen Quiroga. Ya hemos escuchado demasiado, es muy repetitivo y no acepto la pregunta. No acepta preguntas, doña Karen. Pero le adivinamos el pensamiento, doña Karen. Continúe, diputado. Continúe, diputado. Continúe, diputado. Usted está en el uso de la voz. Continuamos. Con esta reforma y con el Fondo Mexicano del Petróleo, estamos garantizando un mayor control de los ingresos y un mejor uso de recursos. Señoras y señores diputados, el PAN no considera en su trabajo legislativo aventuras efímeras, episodios transitorios, sino reformas que impliquen verdaderos cambios a las estructuras institucionales del país. Apostamos por reformas que permitan consolidar la competitividad nacional y construir un México que logre una perfección del ser en el hacer, que construya en el bien político un verdadero sentido de la nacionalidad y poder decir que México despierta con la noticia de que la reforma energética no olvidó la naturaleza y la dignidad de las mujeres y de los hombres de las futuras generaciones. Es cuanto, señor presidente. Muchas gracias. Muchas gracias, diputado Rosiñol. Doña Loreta Ortiz Half, tiene usted el uso de la voz. No corra, le esperamos. Con la venia de la presidencia. Antes de empezar, sí quiero decir que no acepto los comentarios del Verde Ecologista de que los de izquierda o no entendemos perfectamente. Entendemos perfectamente, por lo menos su servidora y otros muchos más. Su servidora trabajó, de lo que voy a hablar ahorita, 5 años en el Banco de México y fui asesora del director general adjunto. Y de que no hay interés político, si interés político es representar los intereses de la nación y representar los intereses precisamente de los ciudadanos, sí tenemos interés político. Lo que ustedes no tienen es vergüenza. Bueno. Ahora, lo del Fondo Mexicano para el Petróleo. Se dice que basta para garantizar su autonomía de los 7 magníficos, 3 funcionarios públicos y 4 que no son funcionarios públicos, el nombramiento o la selección por parte del presidente de la República con aprobación del Senado. Eso no garantiza la autonomía. Tenemos muchos ejemplos de que por comprar incluso los votos de los senadores, se obtienen funcionarios ad hoc o seleccionados ad hoc para los cargos para los cuales se nombra. Si se quisiera realmente que tuvieran una autonomía, habría otra forma de poder, y más que nada que fueran responsables de tener una garantía. Pero ellos no están sujetos, los 4 privados, a la ley de responsabilidad de servidores públicos. Y para eso van a tener que contratar seguros y fianzas para poder responder, porque se tiene la certeza de que no van a actuar correctamente en el ejercicio de sus funciones. En cuanto a la transparencia, un fondo público en donde opere el secreto bancario, es decir,
no sé si se dan cuenta, no vamos a poder tener acceso a la información del Fondo Mexicano del Petróleo. Opera el secreto bancario. Y si a eso unamos las disposiciones que aprobó esta Cámara, a las que se opuso su servidora en materia del IFAI para el gobernador del Banco de México, no hay transparencia. Este sí es un argumento y no lo que están arguyendo ustedes. Hay una completa opacidad, completa, porque con el secreto bancario no vamos a estar enterados absolutamente de nada. En tercer lugar, hay una invasión de facultades y ustedes lo están cediendo todo, hasta el cuerpecito de bomberos que cada uno los carga, cada uno de ustedes se cargan. ¿Por qué? Porque los ingresos, el destino de los ingresos del Estado mexicano y a las actividades a las cuales se va a invertir es facultad de esta Cámara, oigan, de esta Cámara, de los diputados, y están cediendo la facultad para que los 7 magníficos del Fondo Mexicano del Petróleo decidan cuál va a ser el destino de recursos públicos. Todo lo que ingrese en materia de petróleos van a decidir, precisamente los que integran ese fondo van a decidir a dónde se van a ir ese recurso. Por si no fuera suficiente, no hay garantía alguna de que para el presidente de la República no sea ese fondo. ¿Me permite un momento, doña Loreta? ¿Con qué objeto, doña Karen Quiroga? ¿Quiere preguntarle? Sí, claro. Pues adelante. Es que como la diputada Loreta sí sabe, el anterior no me contestó, pues porque creo que no sabe. Y por eso le quiero hacer la siguiente pregunta, porque es importante lo que usted menciona respecto al secreto fiduciario. El generar el principio de máxima publicidad que nos otorga nuestros ordenamientos obliga a que todos los fideicomisos que se manejan con dinero público pues puedan tener este principio, obedecer a este principio de máxima publicidad. Y en la ley viene expresamente redactado cómo este personaje, para el cual ya tienen un traje hecho a la medida, que es el coordinador ejecutivo, pues pueda asimismo autorizarse qué información publicar y qué información no. Esto es bastante alarmante. Le doy el contexto de mi pregunta, diputada. ¿Usted cree que estas atribuciones que se le dan al coordinador ejecutivo respecto a pagos, respecto al manejo del fondo y de la información, ahondará la gran corrupción que ha existido hasta este momento en este país? ¿Ahondará nuevamente? Concluya, diputada, su pregunta. Estoy preguntando, presidente, y usted no me puede decir que concluya, con todo respeto, cuando Sí, le estoy dando decir, el diputada. preámbulo. Sí puedo decirlo, pero con todo respeto, diputado presidente, no se lo acepto. Pues concluye. No, que concluya. Eso, pero Concluye. Este secreto fiduciario ahondará más en la corrupción tan conocida de varios personajes que el día de hoy legislan aquí, contribuirá a la corrupción de todos los que estén inmersos en este comité. Por su respuesta, muchas gracias, diputada Conteste, Loreta. diputado Ortiz Jalfa. Sí, sin la menor duda que es un mecanismo ad hoc para los corruptos, ¿no? El secreto bancario, y quiero puntualizarlo, opera, para los que son las cuentas privadas, pero desaparece el principio del secreto bancario cuando hay una orden judicial, es decir, cuando lo privado se convierte en público. Y en este caso no se justifica bajo ninguna circunstancia el secreto bancario. Pero no solamente es lo del secreto bancario, es lo del IFAI. O sea, cuando se solicite al IFAI información, va a salir el gobernador del Banco de México a decir que no, porque es información confidencial.
Entonces, no hay mecanismo alguno para enterarse en qué lo van a invertir o a cuentas de quién van a ir a dar o de qué forma se va a utilizar. Vamos a saber qué cantidades ingresa y por eso los 4, bueno, no incluyo a los servidores públicos, están adquiriendo fianzas, por ejemplo, invierten, y es muy sencillo, invierten en valores porque no se va a tener ahí abajo del Banco de México, al menos eso es lo que hacen, no lo van a tener guardadito en baúles, sino lo invierten y se pierden millones, podríamos decir, de dólares. Ay, no, fue un problema de la inversión. ¿Quién nos va a informar si no fue un problema de inversión o fue a dar a sus cuentas privadas? Nadie. Es muy sencillo, muy sencillo. Bueno, no y precisamente, diputada, por favor. Sí, ¿cuánto me falta? Ya. Para terminar, tenemos que va a ser muy fácil por esta opacidad que sea la caja chica y caja grande del presidente o del gobierno en turno. ¿Por qué? Porque precisamente están invadiendo una facultad de la Cámara de Diputados al no aprobar nosotros el destino de esos ingresos que van a derivar del petróleo y destinarlos ahora al fondo gracias a la entrega de sus cuerpecitos de bombero. Muchas gracias, presidente. Es cuanto. Gracias, diputada. Pregúntele a la Secretaría de la Asamblea si se acepta la propuesta del diputado Ricardo Mejía Verdeja, que es lo que nos ocupa en este momento. Y si nos hace caso una secretaria, estaría muy bien. Ya no hay oradores, por eso no pregunto. Si se acepta la propuesta del diputado Ricardo Mejía Verdeja. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite la propuesta del diputado Mejía Verdeja. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa, mayoría por la negativa, presidente. Se desecha. Tiene el uso de la voz doña María Fernanda Romero Lozano del MC por 7 minutos para presentar propuesta de modificación. Gracias, presidente. Aquellos que dicen que gracias a Enrique Peña Nieto vamos a entrar a una etapa de modernidad, crecimiento económico, empleo, estados y municipios más fuertes y bienestar para las familias mexicanas, están aprobando lo siguiente: transferir un pasivo laboral de 2 billones de pesos a deuda pública, pasivo que además es reflejo de la corrupción, fraudes y malos manejos a los que ha estado sometida la paraestatal, y ahora seremos los mexicanos quienes pagaremos los platos rotos. Más burocracia altamente onerosa con los nuevos órganos reguladores, con personajes impuestos por Enrique Peña Nieto, lo cual significa impunidad, corrupción, en fin, más de lo mismo. Normatividad y sanciones a modo para las empresas transnacionales, dándoles permiso de infringir la ley cuando les dé la gana. Recorte en la participación a las entidades federativas productoras de hidrocarburos, participaciones que de por sí eran excesivamente bajas en relación a las aportaciones por entidad federativa. Aprobación a diestra y siniestra del fracking, que no es otra cosa más que la contaminación de los mantos acuíferos y la esterilización de la tierra, así como el envenenamiento de los ciudadanos expuestos a dicho método. Expropiación de la tierra, o como ustedes convenientemente le llaman, ocupación temporal y servidumbre legal de hidrocarburos, en la cual se obligará al ejidatario o propietario a dar el acceso para que saquen el petróleo de sus tierras a cambio de unas cuantas migajas, en el mejor de los casos.
entrega y desmantelamiento de las dos paraestatales que han sostenido la economía mexicana, pues los ingresos petroleros constituyen un 37% del presupuesto público federal, aún con los desfalcos, fraudes, malos manejos y la corrupción imperante a la que han estado sometidas. La privatización de la renta petrolera y de la riqueza nacional a manos de compañías extranjeras. Y les pregunto, exactamente cuál es el beneficio para el pueblo de México. ¿Dónde está el bienestar para las familias mexicanas? ¿En qué parte se asegura el crecimiento económico? ¿De qué manera se fortalecerá a las entidades federativas productoras de hidrocarburos? Les quiero hablar de mi estado, Tabasco. Ha sido el principal productor de petróleo y gas de la República Mexicana y en este contexto la Federación ha sostenido una relación inequitativa e injusta con los tabasqueños. En los últimos años, lejos de participarle a Tabasco una parte sustancial de la riqueza que produce, se nos han recortado drásticamente las participaciones federales y esta reforma no es la excepción. En los años 80, Tabasco, en su calidad de principal productor de hidrocarburos de nuestro país, llegó a recibir el 8% del Fondo General de Participaciones Federales. Para el año 2004, este porcentaje disminuyó al 5.6% hasta colocarse en la actualidad en tan solo el 3.2%. De tal suerte que en comparación con las 32 entidades federativas que conforman nuestro país, Tabasco no solo no creció, sino que registró un decremento del 13%, lo cual significa una disminución del presupuesto de por lo menos 8,000 millones de pesos cada año. Y es importante mencionar que quien ocupa el primer lugar actualmente en el Fondo General de Participaciones es el Estado de México. La actividad petrolera en los últimos 30 años presenta un saldo negativo, cuyos componentes, por citar algunos, son: Tabasco es el estado más contaminado y con la más alta incidencia de cáncer en el país, misma que está directamente vinculada a los múltiples accidentes y derrames petroleros, debido a que los metales pesados vienen aparejados con el petróleo y al entrar en contacto con el suelo y el agua afectan a plantas, animales y seres humanos. Todas las actividades productivas que le daban sustentabilidad al Estado se encuentran actualmente en quiebra: la agricultura, la ganadería, la pesca, la agroindustria y el turismo. Hoy Tabasco ocupa el último lugar en nivel educativo y una de las tasas más altas de desempleo en el país. Este escenario tan lamentable es el resultado de la paradoja de ser Tabasco un estado extraordinariamente rico, habitado por un pueblo criminalmente empobrecido. A lo anterior, hay que agregarle que como resultado de esta aberración que estamos votando, la Federación pretende duplicar la producción petrolera en el Estado, pasándola de 650,000 barriles a 1,300,000 barriles diarios de petróleo, lo que implicaría por lo menos duplicar el número de pozos hoy existentes en nuestro territorio, con el consabido riesgo de más contaminación y más pobreza. Tabasco aporta diariamente 65 millones de dólares, que acumulados significan 23,000 millones de dólares al año, recursos que contribuyen al desarrollo y modernización de México sin que reciba a cambio ninguna retribución fiscal o beneficio para un desarrollo a fondo de su economía y los niveles de vida de los tabasqueños. Es imperativo un trato justo y equitativo para Tabasco. En primer lugar, para revertir y prevenir la contaminación ambiental y, en segundo lugar, para apoyar las actividades productivas a fin de construir la infraestructura que dará sustento económico a las futuras generaciones del Tabasco sin petróleo. Con esta reforma que se aprobará el día de hoy, quieren hacer creer que se aumentarán los recursos a las entidades productoras de hidrocarburos, cuando en realidad la aportación que pretende dar la Federación no es equitativa a la producción de cada estado. No lo es para el estado de Tabasco.
Morena hace saber a los tabasqueños y al pueblo de México que no estamos de acuerdo con la reforma energética. Esta reforma lesiva que pretende entregar el 50% de los hidrocarburos que pertenecen a la nación a empresas particulares, principalmente extranjeras. No estamos de acuerdo que a Tabasco se le sigan extrayendo de manera irracional sus hidrocarburos, contaminando su suelo, su agua, su aire, su fauna, su flora y mucho menos a los tabasqueños. La solución es muy sencilla, pero poco conveniente para los delincuentes de cuello blanco que el día de hoy desgraciadamente nos gobiernan. En primer lugar, implementación de una política de austeridad republicana, empezando por el regreso del avión comprado por Enrique Peña Nieto de un valor aproximado de 10,000 millones de pesos. En segundo lugar, la cancelación de privilegios fiscales a los grandes empresarios. Y en tercer lugar, combate a la corrupción. Que les quede bien claro, compañeras y compañeros del PRI, PAN, Verde y PANAL. No permitiremos este atraco a la nación y al pueblo de México. Traidores a la patria. Pregunte a la Secretaría de la Asamblea si se admiten a discusión las propuestas. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y diputados que estén por la negativa. Mayoría por la negativa, presidente. Desechadas. Ahora tendremos el privilegio, claro, de escuchar a don Manuel Huerta Ladrón de Guevara. Don Manuel Rafael Huerta Ladrón de Guevara. Por 7 minutos. Yo les rogaría, por favor, nos permitieran a los compañeros un poco de respeto. Diputado Rodríguez Doval, ¿con qué objeto? Gracias, presidente. Nada más una moción. Me llama mucho la atención que los compañeros del PRD, que siempre han defendido el Estado laico, estén colocando imágenes del Papa Francisco. Por supuesto que estamos en un régimen de libertad de expresión y también de libertad religiosa, y son bienvenidas. Sin embargo, no quiero dejar de señalar la incongruencia respecto a este partido político. Gracias. Don Carlos Reyes Gámez. En su calidad de jefe de Estado, el Papa está haciendo un mensaje muy preciso. No al fracking, señor diputado Doval. Si a usted eso le da escozor, el próximo domingo, al comulgar, no evite decir de qué manera votó en perjuicio de los más pobres de este país. Sin embargo, señoras y señores diputados, por tratarse de una figura religiosa que puede alterar la sensibilidad de algunos de nuestros compañeros y por respeto al Estado laico, es que les pido a quienes las pusieron, pasen a retirarlas. Continúe, señor diputado. Más bien permítame un segundo, diputado. ¿Con qué objeto, diputada? Sí, gracias, presidente. Mire, el cuestionamiento que hacen estos compañeros diputados nos da la muestra clara que no leen, que no se informan qué es lo que está pasando en el mundo. ¿Con qué objeto, diputada? Sí, que no saben. Él está cuestionando. Eso no está a discusión. Continúe, señor diputado, y le ruego nos permita continuar con nuestro trabajo. Papa, no al fracking. Adelante, diputado Ladrón de Guevara. Sí, gracias. Pues ya lo dijo el Papa, no al fracking. En la práctica parlamentaria, el posicionamiento de grupo al argumentar en contra o a favor, la presentación de mociones suspensivas
y la reserva de artículos del dictamen que se discute son parte de estrategias discursivas en la aprobación o desaprobación de leyes o puntos de acuerdo. Eso aquí entiendo que todos lo saben. Y para el público que nos escucha y para los aquí presentes, quien ha dado seguimiento a la discusión de los dictámenes de esta reforma, leyes secundarias en materia energética, se da cuenta de la estrategia defensiva que el Ejecutivo Federal y el PRI hacen de sus leyes. Recuerden que en un primer momento en el Senado mandó a Javier Lozano, ese golpeador, a caldear los ánimos. En esta discusión en la Cámara de Diputados claramente se observa que los pregoneros de la nueva bonanza energética son miembros del Partido de Acción Nacional y del Verde Ecologista. Como no han salido bien o cuando se percibe que pierden la discusión, hacen presencia a los diputados del PRI e incluso cambian al presidente de la Asamblea, con el objeto de cubrir voz e imagen para los noticiarios parciales y mentirosos del duopolio televisivo, mismos que están desinformando en contravención del artículo 6º constitucional, el derecho a la información. Ya ni hablar del canal del Congreso, a ese lo tienen totalmente sometido por desgracia. Pese al cerco informativo orquestado desde el gobierno federal como en los viejos tiempos, los pregoneros hablan en este foro de la valentía de Peña Nieto para impulsar la reforma energética, que el Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo es una esperanza para consolidar el desarrollo y crecimiento al país. Dios mío, ¡cuánta barbería! En verdad no entiendo esta valentía cuando no existe la voluntad para desde el poder gubernamental se investigue y sancione a los responsables de los pasivos laborales y financieros de Pemex y la CFE, mismos que ahora se pretenden cargar a los impuestos federales. Al menos es el acuerdo del PRI y del PAN para legalizar este fraude a la nación. Se construye un discurso que proyecta el fondo petrolero impoluto de la corrupción o desvío de recursos. ¡Falso! Miren ustedes, de conformidad con el artículo 4 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, las entidades, en este caso Pemex y la CFE, están obligadas a rendir cuentas de los recursos públicos. El artículo 6 del mismo ordenamiento señala que el Ejecutivo Federal, por conducto de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estará a cargo de la programación y presupuestación del gasto público federal correspondiente a las dependencias y entidades. De acuerdo al artículo 6 de la ley que se propone para el Fondo Petrolero, se establece que el comité del fondo estará integrado por 3 representantes del Estado y 4 miembros independientes. Veamos a los representantes del Estado. El titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, quien preside el comité, la Secretaría de Energía y el gobernador del Banco de México. Por cuanto hace a los miembros independientes, estos son nombrados por el Ejecutivo Federal con la aprobación de 2/3 partes de los miembros presentes, designación que será automática por la coalición entreguista del PRIAN. En el control del Fondo Petrolero, de nueva cuenta resalta el verticalismo presidencial centralista que han protegido desde esta Cámara de Diputados los del PRIAN. ¿Dónde está la valentía que tanto se resalta si quienes asumirán la vigilancia y control del fondo son cómplices de los que saquearon a Pemex y la CFE? Encubrir a los delincuentes, asociarse con ellos o actuar en complicidad es una actitud cobarde frente a la nación. Se opta por seguir en la corrupción y no defender los intereses de la nación. El fondo es una utopía, o tal vez más, es una mentira.
Se propone que este se integrará, fíjense ustedes, con los ingresos derivados de las asignaciones y de los contratos, con excepción de los impuestos. ¿Cuáles son entonces los recursos viables? Estimo en lo personal que serán bajos, no se hagan ilusiones. Si se considera la incertidumbre y falta de definición de las contraprestaciones en los contratos de licencia, de utilidad compartida y producción compartida y de servicios que ustedes aprueban en el artículo 6, 11 y 21, particularmente la cuota contractual y el bajo porcentaje de las regalías que ya expliqué en mi intervención anterior, y la indefinición de términos fiscales, la tasa cero en IVA, el artículo 33, los altos porcentajes de deducción, artículo 32 y 40, eso es que estos fondos van a ser bajos. Aunado a ello, la política de desmantelamiento de Pemex dentro del nuevo paradigma de empresa productiva de Estado, que estar en un mercado en el cual el árbitro ya lleva compromisos con las empresas nacionales y extranjeras en pago al apoyo de su campaña presidencial. Y ahí es bueno nada más recordar, que no se les olvide, que todo esto se decidió en Estados Unidos. Para entregar el petróleo es donde decidieron poner a Peña Nieto de presidente. Por eso lo tenemos denunciado, por traición a la patria, porque le está entregando a los extranjeros la riqueza de los mexicanos. Y no es que uno sea divino para entender estas cosas. Miren, hace un rato yo les dije que los ciudadanos van a estar atentos de cómo voten los diputados. Por eso me da gusto que no muchos del PRD hayan votado en el artículo anterior a favor de la propuesta entreguista del régimen, pero sabemos que hay gobernadores como Núñez y Gabino Cue que están presionando a sus diputados, y si no, vean qué diputados del PRD de estos estados votaron a favor, porque son las presiones que se hacen, la extorsión del Poder Ejecutivo a los gobernadores, de los gobernadores a los diputados, y por eso muchos que se dejan, por eso está subordinado este Poder Ejecutivo, este Poder Legislativo. Hay que celebrar hoy que ya hay oposición verdadera. El Morena va a luchar por cambiar estas cosas, los ciudadanos nos van a hacer seguimiento en esto, estamos consiguiendo nuestras firmas para la consulta que proponemos, y nosotros le decimos a todos ustedes, a los del PRI, a los del PAN, en este juego de mercado con los dados cargados, después no estén llorando, no estén diciendo, no estén discutiendo si fue o no fue penalti. Ustedes ya cargaron los dados y ustedes son los responsables. ¿Es cuánto? Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se admite discusión la propuesta de don Manuel Rafael Huerta. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Desechada. Tiene el uso de la voz doña Teresita de Jesús Borges Pasos, del PRD. Me dijeron que era Teresita, pero si es don Jorge de la Vega, yo no tengo inconveniente. Adelante, don Jorge de la Vega Membrillo. Muy apreciable compañero diputado. Muchas gracias, señor presidente. Compañeras, compañeros diputados, la ley del Fondo Mexicano del Petróleo
para la estabilización y el desarrollo. Un tema, como ya lo hemos venido escuchando, nos invita profundamente a la reflexión. Hemos señalado, hemos sostenido nuestros distintos puntos de vista y para nosotros nos es fundamental el poder no vagar en la serie de planteamientos, en la serie de elementos que aquí venimos diciendo, sino fundamentalmente nos interesa el que nosotros podamos sensibilizarnos en lo que realmente va a vivir el pueblo mexicano. Y lo señalo porque si en este Fondo Mexicano del Petróleo hay un elemento en el que nosotros deberíamos de ponerle atención, es en aquello que pudiéramos recuperar para los temas fundamentales del desarrollo social. Uno de ellos es, y no quiero dejar de decirlo, el tema de la educación. Hemos planteado la necesidad de reservas a los dictámenes en el artículo 8 y el artículo 16 de este fondo. Plantear que pudieran incorporarse en estos la obligación de que parte de ellos cubrieran la educación superior, las universidades y las instituciones de este perfil. Y sin embargo, vemos que hay oídos sordos a este tipo de planteamientos. Solo nos corresponde el señalar que nosotros nos hemos planteado como reto una reforma educativa y que hemos dado lo que nos corresponde, pero ello no se refleja, por supuesto, no se refleja en las pretensiones que aquí se señalan y que aquí se dan. Es una invitación a la reflexión, es una invitación a que la decisión que estamos tomando, la decisión que una mayoría toma, es una decisión que va en contra de los intereses nacionales y uno de ellos es en contra de la educación pública. Gracias por su atención. Gracias, diputado. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea si se admite a discusión de inmediato la propuesta del señor diputado. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo.
Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo. Señor presidente, mayoría por la negativa. Desechados. Tiene el uso de la voz doña Esther Quintana Salinas, del Partido Acción Nacional. No viene hoy a la tribuna. Bueno, entonces, tiene el uso de la voz don... Ah, sí viene, adelante, la esperamos. Usted disculpe. Con su venia, diputado presidente. Muy buenas tardes, colegas, compañeros legisladores. La constitución del Fondo Mexicano del Petróleo para la Estabilización y Desarrollo es parte sustantiva de esta reforma energética. Este fondo funciona a través de un fideicomiso que dentro de sus facultades contempla asegurar un manejo transparente de los ingresos derivados de las actividades de exploración y extracción de hidrocarburos a favor del Estado mexicano. Derivado de esto resulta esencial observar los principios de máxima transparencia y de rendición de cuentas. Derivado de esto, es conveniente la inclusión de la parte final, en la parte final del párrafo tercero del artículo 20 de la Ley del Fondo, ya que establece a favor de los miembros del comité, el secretario, prosecretario y los invitados del comité, de que pasados los 5 años de su separación del fondo, si prestan sus servicios o tienen cualquier vínculo comercial, corporativo, de asesoría, con personas físicas o morales, nacionales o extranjeras, relacionadas con los fines del fondo, tendrán la obligación de la confidencialidad vigente durante el tiempo que dure dicha relación comercial, laboral o de cualquier naturaleza, pues es demasiado tiempo y podría interpretarse de manera suspicaz que se pretende proteger a estas personas, por lo que propongo que esta confidencialidad se ciña a lo establecido en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. En el mismo sentido, la otra reserva, existe un exceso de protección hacia las personas que se encuentran involucradas en el fondo, en virtud de que en el primer párrafo del artículo 25 se mandata que los miembros del comité serán sujetos a responsabilidad en el ejercicio de sus funciones cuando causen un daño o perjuicio estimable en dinero a la Hacienda Pública Federal en los términos del título quinto de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación. Y en el siguiente párrafo incluyen en la fracción tercera que no se considerarán responsables por daños y perjuicios cuando hayan seleccionado la alternativa más adecuada. Háganme el favor, a su leal saber y entender, o los efectos patrimoniales negativos no hayan sido previsibles. En ambos casos, con base en la información disponible al momento de la decisión. Sin embargo, hay que destacar que los miembros que sean parte del comité reúnen cierto perfil. Incluso los consejeros independientes deben de reunir los requisitos establecidos en el artículo 9 de la Ley del Fondo, entre los cuales se prescribe que tengan experiencia necesaria para desempeñar sus funciones, por lo que sugiero se elimine la fracción tercera del artículo 25 de la ley del Fondo Mexicano de Petróleo para la Estabilización y Desarrollo, ya que entra obviamente en franca contradicción con el artículo 50 de la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, donde se establece quiénes incurren en responsabilidad,
por lo que dejar la fracción tercera propiciaría un posible acto de impunidad, ya que este supuesto resulta ambiguo debido a que una persona que desempeña un cargo de tal envergadura como formar parte de un comité encargado de los dineros de una nación debe de tener la capacidad intelectual para la toma de decisiones atendiendo a las circunstancias que lo rodean. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias. Gracias a usted, diputada. Pregunta a la Secretaría de la Asamblea. En votación económica, si se admite discusión la propuesta de doña Esther Quintana. En votación económica se consulta a la Asamblea si se admite a discusión. Las diputadas y los diputados que estén por la afirmativa, sírvanse a manifestarlo. Las diputadas y los diputados que estén por la negativa, sírvanse a manifestarlo.